Buen día, ¿cómo están? Alegría, alegría. Ley de Lorenz, Ley de fuerza de Lorentz. Lorenz, básicamente. En este caso lo queremos vincular a la ley de Lorentz, tema y qué magnitud física, Campo magnético. campo Se vincula magnético la fuerza. y fuerza magnética, perfecto. O sea, Lorentz vinculado a magnetismo, en particular con fuerza magnética y campo magnético. ¿Ya habíamos visto algo de campo magnético? No, o sea que esto también de alguna forma es una introducción de campo magnético. El campo magnético se introducen por dos formas diferentes. Una es a través de Lorentz, que es la que estamos haciendo nosotros, y otra es a nivel experimental. A nivel experimental implica los imanes y bobinas. Me decís que está vinculado esto de la ley de Lorentz con fuerza magnética y campo magnético. Esta pregunta sin campo magnético, símbolo. Una, la verdad, mayúscula. Pregunta, campo magnético me dijo que utilizara este símbolo. ¿Es una magnitud vectorial o escalar? Vectorial. Vectorial, o sea que ¿qué es lo que le tengo que poner a eso para que quede bien? Con una flechita arriba. Flechita arriba, Indica bien. que es un vector. ¿Esto es una fuerza? ¿Qué nombre le diste a esta fuerza? Fuerza de Lorenz. ¿Fuerza de Lorentz o fuerza magnética? Ahí. Entonces acá le voy a poner F sub V, hay una V chiquitita para acordarme de que es fuerza magnética. La tengo que distinguir de qué otra fuerza. De la fuerza eléctrica, por De la ejemplo. fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica nosotros ya lo vimos. La fuerza eléctrica, ¿con qué campo se vincula? Fuerza eléctrica con campo eléctrico. Fuerza magnética con el campo magnético. Nosotros ya vimos fuerza eléctrica, ya la hemos trabajado, etcétera, etcétera, y ahora aparece fuerza magnética. Fuerza magnética, obviamente el campo magnético. Pero hay una magnitud que aparece en las dos. La carga. La carga eléctrica. Sí. Bien, la carga eléctrica. Cuando nosotros decimos la carga eléctrica, es decir, un cuerpo cargado eléctricamente. La voy a anotar acá abajo. ¿Alguna otra magnitud en la vuelta? Velocidad. Velocidad. Pregunta, ¿la velocidad de quién? La carga, ¿no es? La carga eléctrica, ¿verdad? Primero, importante, hay una velocidad en juego. Segundo, dado que hay varias magnitudes en la vuelta, me tengo que tener cuidado a la velocidad de qué me estoy refiriendo. En este caso, la velocidad de la carga eléctrica. Yo solo voy a poner B. Pregunta un poquito simple. ¿Qué tipo de magnitud es la velocidad? Vectorial. ¿En qué unidad se mide la velocidad? Metros sobre segundos. En el curso de física de tercero y de quinto vimos dos tipos de velocidad, velocidad instantánea y velocidad media, que son dos conceptos distintos. Luego a partir de la velocidad instantánea hablábamos de velocidad inicial y final, después de velocidad inicial y final hablábamos de variación de velocidad, así complicado. Pero al principio arrancamos velocidad media y velocidad instantánea. Obviamente hay un vínculo, las dos son velocidades, pero son dos conceptos distintos. En la ecuación Instantánea. instantáneo es la velocidad que tiene un determinado momento y lugar. Acá la velocidad del cuerpo es tal. ¿Por qué hay dos grupos? ¿Qué tienen en común estas magnitudes? ¿Qué tienen en común estas magnitudes? Que son vectoriales y la otra que es escalar. Aclaremos. Cuando yo digo carga eléctrica, ¿quiere decir que es un electrón? ¿Un protón? ¿Pueden ser muchas cargas eléctricas? Sí. Sí, obviamente sí. Aunque no lo pensemos, sí. ¿Pueden ser cargas positivas y negativas juntas? Sí. Bien, ahí veo un movimiento de cabeza. Sí. Pero en ese caso, ¿esta qué carga es? Neta. Neta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo se obtiene la carga neta? A ver, le vamos a preguntar. Con la suma de las cargas que haya. Muy bien. ¿Cómo establecemos la dirección y sentido de la carga eléctrica? Es escalar, no tiene dirección ni sentido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si yo tengo cargas eléctricas positivas y negativas, ¿puede suceder que la suma me dé cero? Sí. ¿Por qué no? Si sumo. Pero en ese caso, ¿podría hablar de una fuerza magnética de Lorentz? No. No. Tiene que haber un cuerpo tal que la carga neta sea distinta de cero. Vamos a arrancar. ¿Con qué carga eléctrica arrancamos? ¿Con qué signo? Positivo. Por deformación de culpa de Klein, siempre arrancamos por la positiva. Obviamente después vemos qué pasa si es negativa. Si cambia algo o no cambia nada. Con el mismo criterio, acá, sobre un cuerpo cargado eléctricamente, ¿puede actuar varias fuerzas magnéticas? Sí. Sí, no, puede haber varios imanes juntitos y el cuerpo justo esto pasa por esa zona.
Y en ese caso, ¿esta fuerza a cuál refiere? De La todo. fuerza neta. A la neta. Si una fuerza vale 3 y la otra vale 4, la neta vale 7, ¿verdad? Es vectorial. Obviamente. No sé, en realidad no sé. Porque, ¿qué tipo de magnitud es la fuerza? Vectorial. Pregunto, por ejemplo, ¿cuál es la unidad de fuerza que voy a utilizar acá? Newton. Newton. Tengo un cuerpo cargado eléctricamente en una zona donde hay un campo magnético. No hay fuerza de Lorentz. No hay fuerza. Fuerza de cero. Sí, un cuerpo cargado eléctricamente en una zona donde hay campo eléctrico. En reposo está esa carga. ¿Hay fuerza eléctrica? Sí. Sí. La fuerza eléctrica no depende de que la carga se esté moviendo o no. Esa es la diferencia entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética. La fuerza magnética supone que hay cargas en movimiento. Si las cargas no se están moviendo, no hay fuerza magnética sobre ellas. Puede haber carga que se esté moviendo, igual no hay fuerza. Fuerza magnética es una magnitud vectorial, por lo tanto, por ser una magnitud vectorial tiene módulo, dirección, sentido. Arrancamos por módulo. ¿Cómo se obtiene la fuerza magnética? Módulo. Fuerza magnética es igual carga por velocidad por campo magnético. No escribí lo que vos me quisiste decir. O sea, sí escribiste lo que yo te dije, pero no está bien. O sea, yo pondría paréntesis separando la carga de la velocidad, y entre la velocidad y el campo magnético pondría un símbolo de producto vectorial, Bien. ¿Y cuál es el símbolo del producto vectorial? como una B corta vuelta. Las magnitudes vectoriales son la velocidad y el campo magnético. Esta no es la ecuación para el módulo, ¿verdad? Esta es la ecuación general. O sea, está bien. No, obviamente este puede ser un punto de partida más que bueno para arrancar después. ¿Cómo averiguo el módulo? Fuerza es igual campo magnético por carga por velocidad por el seno de alfa, que alfa sería el ángulo formado entre los vectores del campo magnético y la velocidad. Decime si esta ecuación no tenés que ponerle algún detallecito. Además del símbolo de igual y la multiplicación, valor absoluto. Valor absoluto, en fuerza, en algún lugar más. La carga, ¿Está? y en velocidad. Módulo. La fuerza magnética es el producto de los módulos de la carga eléctrica por el módulo de la velocidad, por el módulo del campo magnético, por el seno de alfa, que como tú ya nos indicaste es el ángulo formado entre una m de módulo. Acá importa si la carga es positiva o negativa. ¿Por qué no? Porque está en valor absoluto. Detalle importante, ya habrán visto que hay ecuaciones de determinadas magnitudes en el cual la carga está en valor absoluto y por lo tanto no importa si es positivo o negativo, y hay otras ecuaciones en el cual la carga está sin valor absoluto, si importa ese signo de cosas. Como ustedes habrán visto, ya lo saben, cuando acá adelante habla de una magnitud vectorial y hablamos del módulo, acá va entre barras, y cuando aquí hablamos de una magnitud escalar, acá va sin barras. Ejemplo, si aquí dice flujo eléctrico, era sin barras. Diferencia de potencial eléctrico, acá era sin barras. ¿Qué quiere decir eso? Hay que estar atento. En algunos casos carga se escribe con barras y en otros casos no. ¿Cómo se define la dirección de la fuerza magnética? Es perpendicular al plano que forman la velocidad y el campo magnético. Primer detalle, es la velocidad y el campo magnético. ¿Definen un plano? Entonces, si estos dos definen un plano, yo sé que la fuerza va a ser perpendicular a ese plano. O sea, yo tengo que ver cómo está el campo magnético y la velocidad, veo el plano que definen y a partir de ahí es perpendicular a ese plano. La fuerza no puede ser por la negativa, ni para abajo, ni para la derecha, ni para la izquierda, ni para arriba, ni inclinada. No puede ser en este plano, porque en este plano ya está ocupado, ya lo tiene la velocidad y el campo magnético. Tiene que ser perpendicular al plano. Entonces, primero me imagino plano definido entre los dos. Después que lo tengo con ese plano, digo, bueno, perpendicular a ese plano.
tengo dos opciones, o es hacia arriba, opción hacia arriba, o es hacia abajo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la opción correcta? Sentido, ¿para arriba o para abajo? Depende de la carga en movimiento. ¿Qué signo de carga dijimos nosotros que vamos a trabajar? Positiva, o sea que quedaría hacia arriba. ¿Cómo sabes que es hacia arriba? ¿Qué regla vamos a utilizar nosotros para saber el sentido de la fuerza magnética? ¿Usás la regla de la mano izquierda? Primer detalle importante, hay que usar una regla. Acá no tenemos materiales experimentales. Si tuviéramos materiales podemos hacer el experimento y ver para dónde es la fuerza. Acá nosotros eso no lo tenemos, así que tengo que usar una regla. La regla la establecemos nosotros y puede haber muchas reglas que todas ellas válidas. Dentro de todas esas reglas válidas, yo me voy a quedar con la que para mí es más sencilla y acá lo que planteo, que es la que vamos a usar nosotros normalmente, es la regla de la mano izquierda. La regla de la mano izquierda son tres ejes cartesianos vinculados entre sí. El pulgar es la fuerza, Fuerza magnética, el índice es el campo magnético fuerza campo y el magnético. anular es la velocidad. Y esta es la velocidad. FPV. Obviamente para poder aplicar la regla tengo que asignarle colores a cada uno de los extremos y esos colores van a representar determinadas magnitudes. En mi color rojo es la fuerza, en verde es el campo magnético y en azul es la velocidad. Ustedes, sí, FPV. Atención por favor, si ustedes miran en internet, hay una regla que es de la mano derecha, que dice que así es la velocidad, uno va hacia el campo magnético y para donde indica el dedo pulgar es eso. Obviamente si mañana y se le ocurre una nueva regla, pues cuestión es que le quede claro. Esto es para la carga positiva. ¿Qué pasa si la carga es negativa? Para el módulo, ¿se puede utilizar esta ecuación? Sí. 2. Lo de la dirección, si la carga es negativa, ¿es válido? Respuesta, sí. ¿Cuál es la diferencia entonces? El sentido es contrario a la carga positiva. El sentido es contrario de aquella magnitud vectorial que nos piden. Por ejemplo, este es campo magnético, esta es velocidad. Y la carga es negativa, en vez de ser la fuerza hacia arriba, es hacia abajo. Si me dicen la fuerza es para arriba, la velocidad es para tu derecha, pero la carga es negativa, entonces el campo magnético no es hacia ustedes. Es el sentido contrario. Voy a hacer una pregunta que ustedes me van a decir es bastante obvia, Klein, no sé qué me estás preguntando, y alguno va a pensar porque si hay trampa en la pregunta. Si me dan la velocidad, solo la velocidad, ¿puedo saber para dónde es la fuerza magnética? Si la velocidad es horizontal hacia la derecha, ¿la fuerza magnética tiene que ser vertical hacia arriba? Se va a encontrar a 90 grados de la velocidad. Y entonces, ¿cuántas respuestas tenemos posibles? Infinitas. Y por lo tanto, frente a la pregunta, si yo sé para dónde es la velocidad, sé para dónde es la fuerza magnética, la respuesta es... Y no. No. ¿Cuántas magnitudes necesito para saber la tercera? ¿Cuántas necesito? Dos. Me tiene que dar esta y esta para saber esta. Me tiene que dar esta y esta. Esta y esta para saber la otra. ¿Verdad? O estas dos para saber esta. Lo que sí es cierto y es correcto es que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad, a la fuerza siempre es perpendicular al campo magnético. ¿Lo imaginamos eso? ¿Dudas? Voy a trabajar el tema de alfa, que es algo que me preocupa. El seno de alfa, ¿entre qué valores van a estar? Entre 0 y 360 estamos considerando acá, para alfa. Entre 0 y 180. 0 y 180. Interesantes, simples, lindos, valores. Igual 0, seno es 0. Seno Para de... alfa igual 90 es 1 y para alfa igual 180 es también 0. Este caso es el caso que trabajamos nosotros. La velocidad es perpendicular al campo magnético.
es el caso extremo, ¿no? El más grande posible. Y dos puntitos, fuerza magnética, vamos a anotar, módulo es igual. La fuerza magnética calculada así, que ¿con qué signo queda? ¿Positivo o negativo? Positivo, porque es un módulo. Y ya me contestó la pregunta que venía después. Estamos calculando un módulo tiene que ser positivo. O sea, no lo puede pasar como los escalares, las magnitudes escalares, tipo trabajo, flujo, que uno acá hacía el producto y les quedaba negativo, era una opción más entre otras posibles. No, acá el tema es que esta tenía que dar positiva porque estamos calculando módulo. ¿No? Esta es la situación máxima. ¿Qué podemos decir? No hay fuerza. ¿Cómo se encuentra la velocidad con el campo magnético? En la misma recta. En la misma recta. Colineal. Colineal, o sea, están paralelos. ¿Qué pasa con la fuerza magnética en este caso? No hay ese. ¿Importa si la velocidad es grande, chiquita, el campo magnético es grande, chiquita? ¿Es posible definir un plano si la velocidad y el campo magnético son paralelos? No. Este es el campo magnético, ¿sí? Y esta es la velocidad, acá el ángulo que están formando ambos. Entonces eso define una recta, es colineal, es una dirección. Es imposible establecer ahí un plano. Es imposible hablar de la regla de mano izquierda, cosa por el estilo. Estamos hablando de campo magnético, nunca definimos lo que es el campo magnético. Por lo visto, el campo magnético está vinculado con cargas en movimiento. Pero, por ejemplo, si yo le pregunto a ustedes qué unidades tiene el campo magnético, ustedes me lo van a decir porque lo estudiaron. ¿Cuál es la unidad de campo magnético? Tesla. Tesla. ¿Y de dónde surge Tesla? En principio, la única ecuación que tenemos es esta. O sea que campo magnético es igual, ¿cómo lo despejo de acá? Así que ahora voy a ver unidades. La unidad de fuerza es Newtons. Newton. La unidad de carga, Coulombs. Coulomb. La unidad de velocidad Metro sobre segundo. y seno de alfa, ¿en qué unidad tiene? Ninguna. Ninguna, muy bien, es adimensional. Por lo tanto, esto es lo que me va a definir el Tesla. Algún compañero de ahí dijo ampere. Eso es debido a que, eso lo vamos a ver más adelante, se supone que lo sabe, es que Coulomb sobre segundo es el ampere. Pero para nosotros Tesla es Newton, Coulomb por metro sobre segundo. Si la fuerza magnética es igual a la fuerza neta, si la fuerza magnética, ¿cuánto dije que valía? Cero. 0. Correcto. O sea que la fuerza neta vale. Cero. Y por lo tanto, ¿qué movimiento tiene el cuerpo? Principio de Inercia. inercia. Y por lo tanto, ¿qué tipo de movimiento tiene el cuerpo? MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Esa es una situación muy particular. Vamos a la situación, la otra. Esta es la situación extrema, la que el ángulo es 90 grados. En ese caso, como bien dijeron ustedes, es esta que estoy aquí, la fuerza es perpendicular a la velocidad. ¿Conocen algún movimiento en el cual la fuerza, suponiendo que es la fuerza neta, es perpendicular a la velocidad? En este caso, con la velocidad de 90 grados, ahí sí es movimiento circular uniforme. Repasar movimiento circular uniforme, suponiendo que esta es la fotografía que saqué en un momento determinado. Un ratito más tarde, va a ser así. Esta fuerza, ¿cómo se llama? Centrípeta. Centrípeta porque es hacia el Centro. centro. Muy bien. Acá es así y acá es así y acá es así. Observen. Esta es la fuerza, esta es la velocidad, este es el campo magnético. El campo magnético acá es hacia ustedes, o sea, entrante, ¿no? Es el puntito. En este caso, campo magnético sigue siendo entrante, obviamente. En este caso es así, en este caso es así, en este caso es así. Todo va a suceder siempre y cuando la carga esté dentro de un campo magnético, siempre con la misma dirección y sentido. ¿Cómo va a ser el campo magnético? Uniforme. ¿Qué quiere decir que sea uniforme solo porque tiene igual dirección y sentido? Y módulo. Y módulo. Eso ya lo aprendimos en ¿dónde?
Campo eléctrico. Dudas. ¿Qué pasa con el trabajo de la fuerza magnética? O sea, ¿la fuerza magnética realiza trabajo? ¿Qué ángulo forma la fuerza magnética con la velocidad de la carga? 90 grados. Por lo tanto, si estoy pensando en trabajo, si el ángulo es 90 grados, ¿cuánto vale el trabajo? 0. O sea que no hay trabajo. Lo otro que yo quiero ver, que algunos de ustedes ya lo saben, los tienen ahí en la boca, en la punta de la lengua para decirlo, es que en realidad esta unidad se llama electromagnetismo. Hemos hablado de fuerza eléctrica, de fuerza magnética. La pregunta es, ¿existirá una fuerza eléctrica y una fuerza magnética? ¿Habrá una fuerza electromagnética? Y en ese caso, ¿cómo la escribo, la fuerza electromagnética? Entonces nos estamos viendo, señores. Muchas gracias. Abrazos, saludos, hasta luego, chao.